Claro que hay cosas malas y las puedes vivir y créeme que tienes que aprender a evitarlas. Y tienes que aprender a protegerte de ellas. Por encender una vela y tirar el tarot no te va a pasar nada. Ponerte simplemente a rezar, por simplemente encender un incienso, que la gente no se asuste. Y de repente te das cuenta que la fórmula del mago y la del santero para un mismo objetivo son completamente opuestas. ¿Cómo puede ser que magias completamente distintas, con ideas de base completamente diferentes, pueden acabar dando los mismos resultados, aunque los procesos sean completamente opuestos? ¿Qué es lo que une independientemente a todas las magias, al margen de sus paradigmas y sus ideas? Es la creencia. La gente que llega a ser como Lady Gaga, Beyoncé, gente que está a un nivel de vida que yo jamás entenderé, creo que tienen sus creencias y es muy probable que hagan sus rituales, pero claro, cuando tú estás en una posición donde el dinero y el poder están alto, dudo que los rituales y las formas de trabajo sean poner un poquito de incienso de copal y encender 2 velitas de té. O sea, a día de hoy hay sacrificios humanos. Claro que hay sacrificios humanos, o sea, y de hecho no hace falta irse tan lejos, o sea, en México allí se han encontrado gente que pertenece a bandas que han sacrificado gente. El ser humano es consciente del poder y el valor de la vida. Y cuando tú aplicas el pensamiento mágico, es inevitable que tarde o temprano llegues a la conclusión de que la vida humana es un sacrificio muy preciado y por lo tanto un objeto muy valioso que ofrecer. 3, 7, 4. Carlos, de Aula Arcana, ¿cómo estás? Buenas tardes, días, noches, no sé a qué hora se emite esto o cuando la gente lo ve, así que bienvenido. No, bienvenido. Al revés, no. Al revés, exactamente. No, pero sí, bienvenido. Bienvenido, amigo. Gracias, muchas gracias. Primero que todo, darte las gracias A ti. por haber venido. Es enorme placer. Pablo Ruiz, tú has hecho esto posible. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Y nada, vamos a arrancar recientemente. Vi el podcast que hiciste con Fepo, que fue muy guay. Pero me gustaría arrancar con el tema de Aula Arcana, que es lo que hemos hablado. O sea, primero, un poquito la gente que sepa quién eres y cómo llega a ti este concepto o esta manera de ver el mundo, la vida y todo lo que haces, y luego desgranamos lo de Aula Arcana. Perfecto. Bueno, yo me llamo Carlos Sánchez, soy practicante de esoterismo realmente ya desde hace casi la friolera de 20 años. O sea, claro, yo tengo 35, empecé muy pronto, realmente yo con 15 ya empecé a investigar y hacer cositas. Entonces, claro, yo empecé a interesarme por este tema, y quizá lo has oído con el tema de Fepo, ¿no? Es precisamente porque yo encontré un autor que es Lovecraft, que es Howard Phillips Lovecraft, ¿no? El mítico. Maravilloso. Me gustaron sus relatos, me empecé a interesar en ciertas cosas que mencionaba. Me encantaría vivir en Innsmouth. Pueblo agradable. Sí. No sé si me quedaría más de un día. Entonces, nada, la verdad es que me empecé a interesar su literatura, vi cómo se relacionaba todo con el tema del ocultismo y demás, y me empecé a interesar, ¿no? Claro, yo empecé a crecer y empecé a practicar brujería, empecé en la Wicca, hice otras prácticas, magia del caos. Magia del caos, wow. Esto me lo... Suena extraño, pero en realidad es más loco aún de lo que la gente se piensa. Entonces, la cuestión es que, en el fondo, yo he ido evolucionando a través de conocer primero, por un lado, la parte más pagana, porque yo me decanté mucho hacia el tema del paganismo. Actualmente no me considero ni me dejo de considerar pagano. Es una etiqueta que si alguien me le quiere poner, pues que me la ponga, a mí me da igual. Y realmente, pues yo empecé a transitar estos caminos y realmente ya fue, pues en 2022, creo que fue. Sí, 2022, perdón. 2012. Ajá. En 2012 que yo hice un programa que se llama Encrucijada Pagana, junto con Laura Baelia, que era la compañera con la que hacía el programa en ese momento. Estuvimos 3 años en compañía haciendo el programa. Yo al final pues lo dejé por mi parte. Y de ahí estuve como unos años muy enfocado en mi práctica personal, brujería principalmente, todo lo que yo hacía. Y todo llegó al punto en 2020 cuando yo me veo con una pandemia. Nos vemos. Nos vemos todos con una pandemia, me veo sin trabajo, me veo con, bueno, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿No? Y dije, pues a mí me gusta dar clases. ¿Y qué más te gusta aparte de dar clases? ¿Te gusta el esoterismo? Digo, coño, ¿por qué no juntas algo de lo que sabes mucho con algo que te gusta mucho? Y fue ahí donde surgió la idea de Aula Arcana. Empecé a hacer pues clases online, a ver cómo funcionaba, tal. Y la cuestión es que funcionó muy bien.
La verdad es que fue una idea que gustó mucho. Bueno, la escuela empezó pues, a llamar gente, a llamar profesores. La verdad es que fue una idea que el objetivo principal que yo tenía era enseñar las cosas que, de alguna manera, que se enseñan poco. Ujú. Básicamente, el esoterismo, tú cuando buscas ofertas de formaciones vas a encontrar mucho tarot, mucha astrología, nada en contra, ¿eh? O sea, de esas disciplinas, pero está claro que está muy, muy visto. Y también con todos mis respetos, o sea, con los años hay mucha gente que lo ha tendido a ridiculizar mucho. El Pero tema del... sí, No digo lo tuyo, ¿eh? Lo no, otro. lo entiendo, es que parte del esoterismo, y era también un objetivo de mi escuela, era darle seriedad, es decir, yo entiendo que haya gente que no quiera profundidad en sus prácticas, pero yo entiendo que hay gente que la quiere, porque la gente que muchas veces no busca profundidad es la que luego precisamente convierte esto en un circo. Claro. Y entonces es en ese punto donde yo buscaba un sitio donde se diera profundidad precisamente a todo este asunto. Y es ahí donde nace Aula Arcana, ¿no? Precisamente pues enfocada en estos temas particulares que otras escuelas no ofrecían. Y bueno, y así empezó una andanza que ahora ya llevamos 5 años de escuela. Wow. 5 añitos ya. 5 añitos ya. Y entonces, ¿tú cómo lo desglosas? Quiero decir, imagínate que vengo de cero, porque Ujú. entiendo que te viene gente curiosa que te viene de cero, ¿no? Sí, mucho. ¿Cómo se inician? O sea, ¿tienes cursos desglosados? ¿Tienes algo? Claro, aquí cuando la gente quiere, mira, o sea, empezar, ¿no? En lo esotérico, hay como varias opciones. Primero, yo lo que aconsejaría a la gente antes de meterte y de pensar en esto es lee. Tienes que leer y tienes que informar y conocer un poco, ojo, no solo lo que te apetecería aprender, sino también un poquito de el mundo que te rodea respecto a lo que quieres aprender. Es decir, si yo quiero aprender sobre brujería y veo que la brujería se relaciona con la naturaleza, con el territorio, con el folclore, debo leer esas cosas, no solo sobre brujería. Y yo lo que les recomendaría mucho a la gente es que ante todo al esoterismo es interesante llegar con cierto bagaje cultural porque nos va a dar muchas herramientas. Yo les recomiendo a la gente que básicamente que lea y que gane cultura. Eso para empezar. Luego, ¿cómo empezar en sí la práctica, no? Claro, en la práctica puede variar, ¿no? Dependiendo mucho hacia qué rama tires. No es lo mismo ir hacia magia ceremonial, que hacia brujería, que hacia magia del caos. De alguna manera, cada paradigma, podemos decirlo así, tiene su forma de entrar en él. ¿Qué ocurre? Precisamente yo lo que ofrezco desde la escuela no es una iniciación formal en el sentido de que yo voy a aparecer y te voy a iniciar como, Claro. como un caballero. No, mi objetivo realmente es ofrecer las herramientas para que cada persona pueda explorar la rama que ha querido. Por ejemplo, necromancia. Si a ti te gusta Ajá. la necromancia, yo lo que te voy a enseñar es la base desde la que nos fundamentamos en la tradición esotérica occidental, la mitología, el paganismo y la práctica. Y a partir de aquí tú ya tienes herramientas para decidir cómo practicar, empezar a practicar, etcétera. Es un proceso siempre muy gradual porque la gente viene con mucha superstición en la cabeza. Haz un matiz. La superstición es aquello que creemos, pero que no tiene cabida en un sistema de creencias. Simplemente es una creencia que es gratis, porque sí. Por ejemplo, Sí, bueno, miedo a lo desconocido. sí, Miedo a exacto. lo desconocido. ¿O por qué la gente tiene miedo a bueno, ese racismo, rechazo al extranjero? Es miedo porque hay falta de conocimientos, Exacto. sin más. Entonces, aquí nos encontramos, ¿no? Con que realmente en el esoterismo mucha gente viene con un montón de supersticiones, prejuicios y tienes que ir rompiéndoles. Y sobre todo, yo estudié filosofía en la universidad Ujú. y yo le digo a la gente, digo, lo importante es que te preguntes por qué. ¿Por qué ocurren las cosas? Y luego no solo que te preguntes por qué, sino que además me lo cuestiones y que me digas qué está pasando en tu realidad realmente. No que te bases en lo que sientes y percibes, que eso ya llegará el momento de hacerlo. Claro. Pero antes que nada, pregúntate qué está ocurriendo realmente. Porque es muy importante que la gente empiece en este mundo con los pies en el suelo. Ya llegará el momento en el que se te aparecerá un fantasma, ya llegará el momento en el que verás cosas haciendo cosas extrañas, Sí. ya llegarán esos momentos raros. Pero hasta que lleguen, tienes que tener siempre la mente clara porque es lo que te va a permitir avanzar y tener un ancla siempre al mundo ordinario, porque no eres un ser que vive en lo mágico, no eres un ser todopoderoso mago, eres una persona que No tiene eres una Gandalf, vida, ¿sabes? exacto,
Exacto, no eres Gandalf. Y como no eres Gandalf, pues precisamente tienes que aterrizar, dejar tu pipa de hierba de hobbit y Borradas con el pelaco lleno de mierda, ahí ¿sabes? está. Y entonces nada, y volver a la realidad y entender, ¿no? Que siempre hay que tocar con los pies en el suelo. Claro. Entonces, luego, una vez ya sabes que es una persona que tienes cultura, tocas con los pies en el suelo, estás empezando, pues a partir de ahí lánzate a practicar y hazlo y disfruta y sobre todo, yo le digo a la gente, no tengáis tanto miedo. Claro que ocurren cosas raras, claro que creo que hay maldiciones, claro que creo que hay muertos sin descanso que te pueden perturbar, pero también digo que realmente la gente que sufre esas cosas es mucha menos de lo que nos pensamos y hay mucha más sugestión de lo que la gente se cree. Muchísima. Hay muchísima sugestión y los humanos siempre tendemos a fijarnos en lo malo y en lo desconocido, ¿no? Forma Así parte de es. la rama del misterio, pero está bien porque tú lanzas dentro de ese mundo oscuro, entre comillas, que la gente lo oscuro, tú lanzas luz, por lo que veo. No luz, me refiero que das la clave a comprender algo que al final igual no es tan malo o tan terrible como se cree, ¿no? Claro, partimos de un paradigma social, ¿no? Donde precisamente hemos apartado todo lo... Aquí hablo del ejemplo español, ¿eh? Porque Sí, sí, sí. sé que gente de otras latitudes tienen más creencia y tienen otras formas de verlo. Pero aquí en España hemos apartado mucho, ¿no? Todo lo esotérico lo hemos metido en un rincón, lo hemos ridiculizado, nos hemos reído de Sí, sí, ello. sí, sí. Y obviamente eso llega a un punto en el que está tan apartado, ¿no? Que parece que cuando llega una persona que intenta decir, oye, ¿qué tal si metemos un poquito bueno, vamos a decir sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Y vamos a intentar a dejar de verlo como algo oscurantista, peligroso, terrible, para empezar a verlo como un contacto con el mundo espiritual. A ver, seamos sinceros, ¿cuánta gente muere al año porque se cae de un avión? Pues poca, poca. Pero ¿cuánta Es gente... lo que más miedo me da, Sí, tío. lo entiendo, lo Me entiendo. da pánico volar, Lo tío. entiendo. Pero claro, ¿cuánta gente realmente muere porque le aparece un demonio y se lo lleva a los infiernos? Hace gracia, pero Claro, es que esto hace igual 100 años morían más, pero no es que murieran más, es que no se entendía menos. se entendía menos, yo creo también. Entonces, simplemente es un decir, claro que hay cosas malas y las puedes vivir y créeme que tienes que aprender a evitarlas y tienes que aprender a protegerte de ellas. Pero créeme, o sea, por encender una vela y tirar el tarot no te va a pasar nada. Claro. Por encender una vela y hacer una ofrenda a un espíritu, por ponerte simplemente a rezar, por simplemente encender un incienso, que la gente no se asuste. Que se asuste si de repente empiezan a ver levitar algo y empiezan a ver Y peta algo, ¿no? exacto, y explotan cosas y de repente pues las cosas tiemblan. Entonces diré, vale, vale, teme. Pero eso, créanme, ¿o lo vais a vivir? Sí, pues ¿por qué no? Pero es también algo muy difícil y raro también. O sea, no es lo normal. Entonces yo creo que la gente tiene que acercarse a esto un poquito más relajada. Mm, Me parece una postura interesante. Y es verdad. am, Has hablado de magia del caos. A Ujú. ver, esto a mí yo jugaba mucho a Warhammer Fantasy Oh, yeah. y me encanta el lore de Warhammer, por cierto. Sobre todo el de Fantasy. Pero y el caos estaba dividido en 4 secciones: Corne, Finch, Nurgle. ¿Vale? Era un lore maravilloso, ¿eh? Para quien sepa de lo que estoy hablando, seguro que le encanta. ¿Qué es la magia del caos? Te voy a decepcionar un poco porque no tiene nada que ver con Nada que Warhammer. ver, por Nada, supuesto. nada que ver. Ya me lo imaginaba, ¿eh? Pero bueno. Pero una maravilla, Warhammer Fantasy, hay que decirlo. Yo era de enanos. Sí, yo tenía orcos. Entonces, Y caos también tuve. amigo. Entonces, ¿qué es la magia del caos? La magia del caos es una magia que surge en los años 80, más o menos, finales de los 70, principios de los 80, por dos ocultistas británicos, Peter Carroll y Ray Sherwin, diría que son británicos, no recuerdo mal, que básicamente ellos, bueno, están recuperando magia ceremonial, están recuperando cosas de la práctica de Aleister Crowley, de la Golden Dawn, etcétera. Pero una cosa que ellos se dan cuenta, lo voy a resumir muchísimo, es que todo ese mundo de la magia de su época, ¿no? Todo lo que venía de atrás,
era perteneciente mucho a toda esta clase pija, no nos vamos a engañar, de Inglaterra, que podían permitirse sus clubes sociales privados, sus sociedades secretas. El tema del Lester Crowley va por ahí, ¿no? Claro, exactamente. Crowley también, pues obviamente era un personaje de la época. Claro, todo eso ellos lo ven y luego empiezan a hacerse preguntas propias, y esto es importante, de nuestra época. Vamos a decir de nuestro tiempo. Preguntas que trae el conocimiento per se. Una pregunta muy clara. Si aparece un mago de ceremonial, ¿no? De estos que usan grimorios medievales, y me dice que su magia es efectiva y funciona 100% y él la ha hecho y para él le ha funcionado y lo ha demostrado según él, ¿vale? Ok. Pero ¿qué pasa cuando de repente tenemos una persona del otro lado del mundo, un santero, por ejemplo, que viene de Cuba, Un Yoruba, sí. y te dice, yo lo que hago es verdad y esto también funciona? Y de repente te das cuenta que la fórmula del mago y la del santero para un mismo objetivo son completamente opuestas. ¿Cómo puede ser que magias completamente distintas, con ideas de base completamente diferentes, pueden acabar dando los mismos resultados, aunque los procesos sean completamente opuestos? Claro, entonces partimos de que qué es lo que une independientemente a todas las magias, al margen de sus paradigmas y sus ideas. Muy fácil, es la creencia. Todos creemos. Es decir, en la magia del caos empieza a enfocar la creencia como una herramienta más de la propia magia. En otras palabras, la magia solo funciona si crees en ella. Y lo importante no es lo que crees, sino que la creencia sea tan fuerte para que, independientemente de lo que creas, eso se manifieste en la realidad. Claro, estamos hablando de una magia que de repente empieza a aceptar ideas de la fantasía, de la ficción, para incluirlas en la propia magia y convertirlas. Un ejemplo, en Magia del Caos, y aquí voy a hacer esto, porque se trabaja con personajes de este universo, señores. Ah, sí. Sí, en Magia del Caos hay gente que trabaja con Yoda y con Obi-Wan Kenobi, por ejemplo. ¿Qué? Sí, es muy extraño, pero es muy divertido. Es bizarrísimo, tío. Porque, Mola mucho. claro, son arquetipos del sabio y del maestro. Ah, claro. Entonces, claro, si tú invocas a esos espíritus, ¿no? De Obi-Wan o de Yoda, estás invocando un espíritu sobre el que, Sabio. exacto, tiene atributos de sabiduría, tiene atributos de poder, además. Entonces, se espera, ¿no? De esa invocación que obtengas una serie de experiencias que se relacionen con la energía que estás invocando. Aquí decirte que muchos magos del caos meten mucho de psicología en su magia. Es decir, es inevitable pensar que si estás invocando al arquetipo de Yoda, pues está claro que en el momento de la magia ellos creen que eso existe. Pero cuando acaba la magia ellos son conscientes que Yoda vive en el mundo de Star Wars y que en una galaxia muy, muy lejana, ¿no? Sí, sí. Es mítico, ¿eh? Exacto, entonces realmente esa parte psicologista es también, bueno, un añadido Un atrecho, ¿no? Un atrecho. un añadido interesante a la hora de plantear, pero lo interesante de la magia del caos es que no se plantea creencias fijas, es decir, lo importante no es la forma, lo importante es el fondo. Lo importante es entender cómo funciona la estructura de la magia y cómo la magia en el fondo se fundamenta en la creencia y en los estados alterados de conciencia. Es decir, los estados alterados de conciencia son los que permiten que mis pensamientos permeen a diferentes capas de la realidad y eso genere un cambio. ¿Qué pasa? Basándonos en estas dos cosas, el resto es experimentación. Y eso es básicamente la magia del caos. ¿Qué pasa? La magia del caos es todo lo que te puedas imaginar, porque hay hechizos de magia del caos que van destinados a, desde lo más básico, amor, salud y dinero, pero luego hay otros que van destinados a detener el flujo del tiempo. Por ejemplo, eso es muy loco. Hay hechizos que están destinados... Cuéntamelo, por favor. Claro, el tiempo, espacio-tiempo, ¿no? Sí. Están de alguna manera unidos, pero como seres vivientes y que tenemos una experiencia, nosotros tenemos una experiencia única y personal del tiempo que, claro, quizá para ti lo que ahora son 2 horas, para mí han pasado en 2 minutos, porque es como, qué bien me lo he pasado. Es percepción humana. Exacto. ¿Qué pasa? Que este sigilo concretamente estaba enfocado al hecho de que tú percibieras más lento o más rápido el tiempo, pero a tu voluntad. Ejemplo, ¿no? Cuando te lo estás pasando muy bien y el día pasa muy rápido. Pues hacer el sigilo para que ese día, aunque te lo estés pasando muy bien, pase muy lento. Y al revés. El día que pasan fatal, haces el sigilo para que... Pase rápido. Para que exactamente, para que tengas la sensación de como si tú lo hubieras estado pasando bien y ha pasado muy rápido. Claro,
La magia del caos ya toca elementos que, si te fijas, espacio-tiempo, eso nos remite a la física, no precisamente a la magia. Es que es justo lo que te quería decir. Ahora voy a tirar de cuñadismo supremo cuántico, porque todo el mundo habla de física cuántica y nadie tiene ni puta idea. Tal Ya te cual. lo digo ahora. Y yo el primero. Pero sí es cierto cuando lo del experimento del gato de Schrödinger, todo Ujú. esto, está simplemente basado, oye, es mucho más complejo, está simplemente basado en la percepción del que ve, o sea, no la percepción, sino la interacción con la realidad del sujeto que observa, del Exacto, el observador. observador. Por lo tanto, tiene muchísimo sentido esto que habla de la magia del caos, porque depende del observador. O todo tipo de magias. ¿Por qué un cubano yoruba tiene resultados y un tío perdido en un monte por ahí en Inglaterra que practica este tipo de rituales tiene buenos resultados? Pues porque pone su observación. Él es el observador y por lo tanto apode intención. Verbaliza, intenciona. Exacto. Porque fíjate, la magia, verbalizas. El- el- Algo muy potente que tenemos los humanos es el verbalizar. Verbalizar, ¿sabes? Yo invoco, bla, 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 es El poder de la invocación. palabra. Claro, el verbalizar alinea tu intención y tu acción con la Exacto. realidad. Exacto. Y es fascinante, tío. Nunca en la vida me había planteado esto hasta que te he escuchado a ti. No es por hacerte la pelota, pero como yo entendía un poco las intenciones cuánticas y todo esto, al explicarme esto he alucinado, la verdad. La verdad es que la magia del caos, a mí creo que lo más interesante es que ofrece un punto de vista contemporáneo a muchas cosas que son muy estériles, que vienen de muy atrás. Es decir, estamos ante un paradigma de realidad actualmente donde cada uno de nosotros tenemos un cacharro así cuadrado, que se llama smartphone, que es la mayor de nuestras Qué pesadillas, horror, tío. pero a la vez es la fuente de información y la biblioteca más grande que la humanidad hubiera Claro, es podido que depende imaginar en cómo un lo bolsillo. usas. Exacto. Claro. Es decir, como personas tenemos una cantidad de acceso a una cantidad de información que nuestros antepasados hubieran dicho, ¿cómo no estáis locos? Brujería, de Exacto, verdad. exacto. Entonces, eso es inevitable que haga que cambien muchas perspectivas de muchas cosas de nuestra realidad inmediata, ¿no? El hecho de que tú estés, pues, conociendo, ¿no? El hecho de que vives en una piedra flotando en el espacio, rodeado de planetas, en un sistema solar, que estás yendo no sé cuántos millones de kilómetros por hora en una galaxia gigante que va a ser absorbida en algún momento por un agujero negro aún más grande. Claro, todo eso realmente nos sitúa en un punto de la realidad donde estamos en una situación entre delicada y ridícula. Porque Delicada, ridícula y absurda. Y sí, además te da a entender si mi existencia es eso, que no es posible. Quiero decir, exacto. no hay, there's no limits, no hay límites. Exacto, exactamente. O sea, recordemos, o sea, que solo la probabilidad estadística de que la materia inerte se ordene para hacer vida, ¿eso qué clase de probabilidad loca es? Ya, ya, O sea, el ya. hecho de tener los ojos como los tenemos, una naturaleza con un ecosistema equilibrado a ese nivel, o sea, la estadística de los milenios es sin duda muy loca. ¿Qué ocurre? Que Pero ahí entra Dios. La gente, o sea, para dar una explicación ahí rápida, está. bueno, pues ha sido Dios. Y además le damos una forma antropomórfica para entenderlo aún más fácil. Pero creo que va un poco más allá. Con todo mi respeto a la gente religiosa, yo, como he dicho, me considero cristiano, sobre todo por valores. Pero sí, es como un manual para que el pobre humano comprenda lo que es Dios, que es la mera existencia, creo yo, no sé. Sí, es un panteísmo, o da igual en el fondo la visión que tengas de la divinidad, es el hecho de que creo que independientemente de lo que creas, todos podemos llegar al acuerdo de que jamás la entenderemos, porque es algo que no está en nuestra capacidad de entender, creo yo, desde la humanidad. Esto es un punto de vista también. Sí, claro, claro. Entonces, creo que la magia del caos no plantea eso, ¿no? Una modernidad en el pensamiento y una forma de ver las cosas que ya no se ancla a supersticiones antiguas, a cosas como, por ejemplo, ¿no? Hablar de paradigmas viejos que ya no tienen cabida, ¿no? Yo que sé, a la gente se le hace raro hoy en día mencionar los nombres de Dios, que si Adonai, que si Elohim, que si Yahvé, que si no sé qué, para, Ah, para invocar un demonio, por ejemplo. Y, por ejemplo, todo el tema de la gente que se dedica al sendero de la mano izquierda, o sea, satanistas, luciferinos, etcétera,
están cogiendo la magia que ya se practicaba hasta hace poco y la están adaptando a su paradigma, a sus formas de verlo, porque se dan cuenta que es magia que está caducada para ellos. O sea, ¿qué sentido tiene llamarte adorador de Satán y llamar a Satán diciendo nombres del dios cristiano? Claro. Sí. Y es precisamente una de las cosas que yo creo que la magia del caos ha traído al panorama esotérico, que es muy importante, que es una revisión de las cosas. Porque no podemos tener una visión como si viviéramos en la ignorancia vamos. No, mente abierta y no sé, pero me ha parecido brutal. Ahora vámonos, y esto es, yo creo que es intrínseco en el ser humano, Ujú. porque esa obsesión con la muerte, ¿no? De la etimología de necromancia, necro, pues muerte, pero ¿por qué esa obsesión con la muerte y ese acercamiento a la muerte cuando hablamos de este tipo de... No hablo de la magia del caos quizás, pero sí de la necromancia y todo eso, que Ujú. luego la desgranamos, pero me gustaría saber tu punto de vista sobre... Yo No, creo, no obsesión, sino que el querer saber sobre la muerte. bueno, principalmente es el primer, bueno, el abismo donde al que todos llegaremos, que todos vamos a cruzar y del que nadie ha vuelto para contarnos qué está pasando allí. Y Hay algunos que dicen que sí, te iba a decir las ECM, ¿no? sí, Pero, te iba a decir justo eso, ¿no? La gente que ha tenido ECM o los mediums o gente así que dice, ¿no? Y fíjate, yo creo que la gente nos obsesionamos tanto precisamente porque es nuestro talón de Aquiles como seres mortales, ¿no? No deja de ser el momento donde tu vida en la muerte puede o adquirir todo el sentido o perderlo todo. Depende un poco de lo que concibas tú y de lo que ocurra después. Si cuando tú te mueras, tú has vivido una vida plena, feliz y no hay nada, pero tu plenitud y tu felicidad se han centrado en tu vida presente, no te va a dar igual que no haya nada, porque no habrá nada, no sentirás nada, ya no estás. claro, Pero imagínate que has vivido una vida de mierda, como le pasa por desgracia a mucha gente, sí, la vida tiene mucho sufrimiento. sí. Y llegas y no hay nada. Claro, de repente me estás diciendo, he estado pasándolo 80 años de culo para que ahora me muera y encima todo se vaya a diluir en un vaso de agua y no pase aquí nada. Claro, de repente te das cuenta de que el sentido de la vida pesa mucho y por eso la muerte tiene una importancia tan capital, porque puede significar tu condena o tu salvación, nunca mejor dicho. ¿Qué pasa? Que yo creo que luego además hay un paso más. Es el hecho de que la gente que tú ves morir, ocurre algo muy mágico en la muerte. Es extraño, ¿eh? O sea, yo soy muy devoto de la Santa Muerte, para Ajá. los que no lo sepan, y por eso a la muerte le tengo un macabro cariño especial, ¿no? Pero en el fondo, cuando tú ves a alguien morir, yo tocaba la mano de mi abuelo cuando moría, y yo lo que sentí era literalmente como si estaba mi abuelo y un segundo después no era mi abuelo, era un muñeco. Pero uf, tuviste valor, ¿eh? Yo no fui capaz, ¿eh? Bueno, no es valor, es simplemente, supongo que era una despedida y era un poco también de derrota, no era valor, era más bien derrota, era un poco de bueno, al menos estoy con él. Ya. ¿Qué pasa? Que en ese momento en el que tú notas, ¿no? Que es una sensación pura mía, ¿no? Yo noté de que eso era una persona, pasó de ser un muñeco y me di cuenta de que como algo que tiene cuerpo y expresa conciencia, pensamiento propio y decisiones, de repente, ¿dónde está todo eso? Porque el cuerpo está ahí, pero de repente, ¿dónde están sus pensamientos, sus ideas, sus recuerdos, su identidad? Todo eso que le ha conformado como persona y que era lo que movía de alguna manera ese motor por dentro. ¿Dónde está todo eso? Y ahí es donde llegamos a la idea del alma, de alguna manera, independientemente de cómo la conciba cada cultura. ¿Qué pasa? Que la muerte nos obsesiona porque es nuestro objetivo, nuestro fin, y también es lo que definirá en el fondo que somos. Porque si después de la muerte la experiencia queda reducida a nada, entonces de alguna manera todo queda ya resuelto. Pero si hay un alma y hay algo ahí, entonces ahí hay algo. Yo creo que sí que la hay, porque ahí Claro. es donde entramos en el punto de la necromancia, empezar a Sí, 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 intentar sí. sumergirnos en la muerte para intentar que los muertos sean los que nos hablen de sus misterios. Pero claro, yo siempre y ahora te la voy a lanzar a ti, hay mucha gente que, por ejemplo, si coge la doctrina budista y cree en las reencarnaciones, o Ujú. el libro de los muertos, no sé si te suena. Sí, de egipcio. No, creo que era un tema hindú o algo así, el libro de los Está muertos. el tibetano El tibetano, y sí. vale. Que habla un poco pues, de la trascendencia, esa especie de juicio cuando mueres, que los japoneses lo reflejan muy bien en Dragon Ball con el juez. Vale, todo eso
está bien, te reencarnas, lo que fuera, bla, 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 da igual. Pero yo siempre me hago la misma pregunta y es, ¿tú te acuerdas de cuando aún no habías nacido? No, Ah, nadie recuerda. entonces, Bueno, es crudo, ¿no? bueno, y la pregunta es, y si no tenemos que acordarnos? Claro, tampoco me acuerdo cuando tenía 1 año, cuando tenía 2. Yo tengo imágenes, pero no, Claro. claro. Entonces, quizás, ¿y hasta qué punto quizá lo que pasa es que no interesa que nos acordemos o no hay? Claro, esas son preguntas que nos podemos hacer. Claro, yo creo que aquí ahí pasa mucho, ¿no? Que necesitamos de alguna manera. Sé que es crudo, ¿eh? Lo que te planteo, Pero es que pero es real, es que es un mm, poco eso, ¿no? Y si cuando te mueres ya está, no hay nada, vienes de la nada y vas a la nada, y no pasa nada tampoco. Y es que, o sea, nunca, irónicamente, si no, ¿qué va a pasar? no va a No pasar pasa nada, nada. exactamente. Pero es que realmente creo que parte de todo esto, asunto de la magia y el esoterismo, para mí tiene un sentido más profundo a veces, que es el de, independientemente de si hay o no hay, de si es o no es, esto de alguna manera me sirve a mí para dialogar con la realidad y conocerla y conocerme. Así que, independientemente de los significados de verdadero o falso, a mí esto me es útil. Y entonces, como algo útil, no me planteo si es de verdad o de mentira, porque esos términos son muy variables. Entonces, me planteo es hasta qué punto es una herramienta que me permite avanzar en lo que yo quiero. Y entonces digo, bueno, ya cuando me muera, pues diremos, oye, quizá te has estado engañado toda tu vida. Da igual, aquí estamos. He sido feliz. Claro, claro. Am, entonces, a resumidas cuentas, y esto ya es tu opinión, a banda de lo que hemos hablado, Ujú. ¿tú qué crees o qué te gustaría como fuera? Porque no es lo mismo pensar lo que es crudamente a lo que ¿qué te gustaría? Claro, Y esta pregunta la hago mucho porque es muy interesante. yo creo, o sea, aquí te digo mis creencias, yo creo que vivimos en un universo que está más unificado de lo que la gente se cree. Es decir, yo creo que la multiplicidad de las cosas en el fondo se puede traducir en una unidad total y que esa unidad total en el fondo es lo que podríamos llamar divinidad. ¿Qué pasa? Sí, Dentro de esa unidad total está compuesta, ¿no? Pues por toda la cantidad de ánimas y de espíritus y de seres que la conforman, ¿no? En su magnificencia. Y es ahí donde entramos nosotros. Es decir, nosotros somos espíritus que vivimos en un ecosistema de otros espíritus donde hay además como varias capas de realidad. Por un lado está nuestro mundo, por otro lado hay un mundo que va más allá, que es el mundo de los muertos, ¿no? Porque es un mundo que digo que va más allá, porque aunque esté metido en este, es lo que entenderíamos hoy como otra dimensión, ¿no? En el fondo es un lugar paralelo a este, pero que pertenece en el fondo a la misma de esto, y ambos lugares interaccionan desde mi punto de vista. Claro, desde mi punto de vista, morimos y ocurren cosas, no vas a la nada, porque aquí me ciño un poco a la filosofía para intentar consolarme, ¿no? De lo que es y lo que no es, no es. En otras palabras, nada puede ser destruido, solo se transforma. Entonces, aunque tu conciencia tú creas que se apaga, probablemente se está transformando ya en otra o cosa trasciende en o algo. trasciende en algo. Entonces, eso es lo que yo creo. ¿Qué es lo que me gustaría creer? Bueno, pues que yo cuando me muera, daré así y despertaré en un lugar maravilloso, pues lleno de un paraíso Sí, sí, maravilloso. de frutas y bosques y, Ríos y ríos y cascadas ríos y cabritas y y unicornios. ya está. Y el resto va a ser una vida sin sufrimiento. Pero no, eso aunque es lo que me gustaría que hubiera Sí, real. a mí. Realmente lo que me encuentro es que creo que la realidad no podemos entenderla del todo, pero sí podemos un poco intentar cohabitar con ella. Y en el fondo, para mí, un último objetivo de todo esto es vivir en paz. Y vivir en paz es vivir vamos, más o menos en equilibrio con el universo. Digo más o menos porque luego la vida es muy difícil, pero Sí. en el fondo, si estás en aquí y ahora, eso es lo que te ayuda realmente a. Descubrir tu camino o cuál Exacto. es tu porvenir, ¿no? Yo creo que eso es fundamental Mm, para cualquier persona. Pasa que a veces la vida no acompaña y no es exacto. lo mismo nacer en Suecia que en el Congo. No, exacto, ¿Vale? exacto. Por desgracia es así. Bueno, pero vámonos a la necromancia. ¿Qué vuelta hemos dado Qué aquí vuelta hemos fresca, dado, ¿eh? literal. Primero, etimológicamente, necromancia. Me gustaría que lo desgranaras y Ujú. cuáles son los entresijos, ¿no? Y qué significa la necromancia. Vale. Necromancia viene de necro, mantella. Necro, muerto en griego, mantella, adivinación en griego. O
sea, adivinación con los muertos. ¿Qué pasa? Es un término que a nivel de práctica esotérica se ha extendido mucho a lo que es la práctica mágica con los muertos en general. La necromancia ya nace en la antigüedad y está atestiguada en la Biblia. Por ejemplo, la bruja de Endor es una bruja, que sale una hechicera que sale en la Sí. Biblia y que invoca a un profeta a través de y mata un ternero y, bueno, y básicamente predice el resultado de una batalla. La necromancia sale en la literatura griega, como en la Odisea, sale en la literatura romana, como en la Farsalia. Hay testimonios de que ya había culto y trato con los muertos desde siempre. O sea, realmente tenemos constancia de que el ser humano ha rendido una reverencia al muerto desde que, vamos, neandertales. Y luego encima tenemos casi un universal, que es que desde siempre los vivos tratan con respeto o intentan contactar con los que se han ido. Entonces, a partir de aquí, ¿no? Entendemos que la necromancia, como esta adivinación con los muertos, el trato con los muertos, es una cosa en realidad bastante común a toda la humanidad. Lo que pasa es que cada Sí. cultura tiene su visión de lo que es la necromancia. ¿Por qué? Porque el que manda es el que pone la división entre religión, y magia. Es decir, es cuando yo mando y soy un señor romano del siglo I antes de Cristo, para mí que haya unos señores que hacen adivinación y que se dedican a leer el vuelo de las aves es muy normal y está aceptado. Eso es religión, porque esos son los augures, el colegio de augures de Roma. Ujú. Se dedican a adivinar por el Estado. Pero luego cuando soy un señor feudal cristiano del siglo X, que un señor me venga y me dice que lee el vuelo de los pájaros, eso es brujería. Entonces lo señalo Claro, el contexto y cambia. lo persigo, exacto. Entonces, esta división en la necromancia se ve mucho. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, si ahora mismo fueras a una tumba y le empezaras a derramar vino y miel por un agujerito para que ese vino y miel lleguen al ataúd y impregnen al muerto, te dirían que haces loco, vandalismo, etc. Eso era una tradición que era frecuente en el mundo romano. ¿Por qué? Porque los romanos daban ese tipo de ofrendas. De hecho, en las tumbas hay un agujero que luego se tapaba y muchas de ellas, incluso en la vía romana funeraria de Barcelona, los ves. Es interesante. Y es aquí donde vemos que el contexto varía y lo que entendemos por necromancia o no. ¿Qué pasa? En nuestra cultura tenemos la buena y mala suerte, porque siempre es dual, ¿no? De que llegó el Sí. cristianismo. La buena porque, porque trajo cosas. La mala porque también se cargó cosas. También hizo cosas malas. Es como todas las culturas realmente. Ujú. ¿Qué pasa? Cuando llega el cristianismo se demoniza todo lo anterior. Se demoniza el paganismo, se critica que haya gente que, por ejemplo, vaya a adorar a un árbol o que ponga vela a tal cosa o que piense en los espíritus de los bosques o de los Algo aires. más animista, ¿no? Exacto, animista y politeísta. Ujú. Todo eso se critica porque el cristianismo es monoteísta. ¿Qué ocurre? Que esa crítica pone en el foco muchas prácticas que no son bien vistas, sobre todo lo que es hechicería, toda la práctica del pueblo. Es muy señalada, en la Edad Media se considera la baja magia, ¿no? La magia que es perniciosa, y es ahí donde también se crea el concepto de nigromancia. Eso. Claro, la necromancia viene de necros. La nigromancia ya es una deformación de necro a nigro. Nigro es de niger, del latín negro, Negro. haciendo referencia a magia negra con nigromancia. ¿Qué pasa? Esta magia negra que sale así en la Edad Media, esta nigromancia que se titula, ahí ya meten a todo aquello que es la magia que enseñan los diablos, la magia perniciosa que invoca demonios, que levanta a los muertos de sus tumbas mediante el poder de los demonios. Claro, todo eso es lo que se decía de la nigromancia. La nigromancia empieza como todas las formas normalmente de subversión, como un mito. Es decir, yo me invento de que existen cosas satánicas hasta que un día alguien dice, pues las vamos a hacer. Si no existen, nos las inventaremos. Y esto es lo que ha pasado con muchas formas de magia que se inventan como algo, hay como lo contrario que dices, y se acaban creando. ¿Qué pasa? Que esta nigromancia se desarrolla a partir de la cristiandad. No es que existiera antes. Antes sí había... ¡Hala! ¡Qué bueno! No, Claro. no, hostia, no lo había situado así. Claro, antes hay adivinación con muertos, hay magia con divinidades, con entidades infernales como puede ser Hécate, las Furias, Nix, todas entidades del inframundo. Pero no hay una demonología en el sentido estricto de invocar seres malignos al estilo
puramente nigromántico. No existe eso. ¿Qué pasa? Que es en ese punto donde la magia de antes es transformada en esa magia nigromántica posterior. Ok. Y lo que antes era invocar al dios Mercurio, luego se convierte en invocar a, me invento, a Astaroth. Y es ahí donde empezamos a deformar lo anterior para generar un contenido nuevo. Entonces, ¿qué pasa? La nigromancia es una forma de práctica mágica. Yo no practico nigromancia porque no considero que ese título se aplique. O sea, yo considero que hago práctica de brujería y cada uno, y a partir de ahí, que cada uno se piense lo que quiere. Me da igual. Entonces, la nigromancia lo que sí que tiene es que actualmente ya está muy asociada a lo que es el sendero de la mano izquierda, ¿no? Todo lo que es satanismo, luciferismo, etcétera. Y realmente, fuera de eso, la gente lo que tiende a practicar más cuando no quiere tener esa etiqueta de mago negro, es realmente pues cualquier tipo de magia, pero prefiere más etiquetas como necromante, en el caso de tratar con los muertos, o de hechicero, o de mago, o de brujo, o de otras, antes que nigromante. Claro, pero ¿por qué hay esa no esa maldición en el nigromante, sino cómo sería un nigromante? ¿Hay algún nigromante en la historia conocido o que diga este tío era un nigromante terrible? O ¿sabes a qué me refiero? Una figura que sea como el abanderado de la nigromancia, el nigromante supremo, digamos. O sea, A si me ver, meto ya muy friki, ¿no? Pero realmente sí que ha habido figuras que han practicado la nigromancia. Así como el nigromante supremo, realmente te diría uno mítico. sí, Sí, uno mítico que realmente no podríamos decir ni de sí mismo que fue nigromante, pero bueno, son dos, hay dos míticos. Uno es muy famoso aquí en España, que es San Cipriano, con wow. el famoso libro de San Cipriano, ¿no? El San Cipriano era un santo que antes de ser santo era un hechicero pagano muy poderoso, que fue cuando conoció a Justina, ¿no? Creo que se llama Justina, Ujú. que era su compañera, se enamoró de ella, ¿no? Y viendo que él enviaba demonios, ¿no? Para atormentarla y hacerla enamorar como loca. Es parecido a lo Claro, de... pero ella, con la señal de la cruz, los espantó a todos. Y él dijo, ¿qué poder es ese tan grande que es capaz de ahuyentar a mis demonios? Entonces es cuando se convirtió al cristianismo. ¿Qué pasa? Que este es uno de los nigromantes míticos. El otro sería Salomón, las famosas clavículas de Salomón, que es uno de los libros de Ostras. magia medieval, bueno, de los más importantes, ¿no? A nivel de histórico, que es Salomón, el famoso personaje bíblico, que se dicen que encerró a los 72 demonios en vasijas y que con ellos construyó el templo de Jerusalén. Bueno, obviamente es un personaje que tiene más de mítico que de real, pero esos podríamos decir que son los dos nigromantes más famosos porque se les han atribuido libros de magia, se les han atribuido, bueno, muchas cosas. Y luego además tenemos, eso sí, ejemplos históricos de gente que ha practicado nigromancia. Claro, nigromante es un poco como la palabra bruja. Yo creo que nigromante es un título que te pone la gente para acusarte de algo. Sin más, ¿no? Exacto. Te llaman nigromante para hacer referencia al hecho de que tú estás haciendo magia mala. O Tú, algo o raro. exactamente, tú a ti mismo creo que no te llamarías nigromante básicamente para salvarte el culo de que no te hagan daño. Hoy en día ya la gente pues ha pasado de vuelta y se pone el título de nigromante Y para adelante, y ¿no? para adelante, que cada uno haga lo que quiera. Pero realmente antes tú no te llamarías a ti mismo brujo, igual que tampoco te llamas a ti mismo prostituta o asesino. Sí, sí, sí. Claro, son, Claro. son palabras que tienen una carga negativa social y nigromante es una de ellas. Entonces, para lo que hacía, oye, voy a ser sincero, no, ahora no recuerdo nombres concretos Ujú. de practicantes de nigromancia, pero sí que puedo remitiros un poco a que busquéis en básicamente las bibliotecas y las cortes me refiero, los lugares de los nobles, siglos XV, entre el 15 y 17, porque van a ver cómo todas las cortes europeas tuvieron mucho práctica de alquimia, de magia, de esoterismo. ¿Por qué? Porque llegó un momento que se puso de moda también entre las clases altas y ellos podrían ser de alguna manera los que más nos han dejado parte de nigromancia y algunos de ellos sí que incluso han escrito libros que luego nos han llegado, que bueno, son interesantes, pero en el fondo son herederos de su tradición. Pues mira, ahora me has hecho recordar, me has hecho venir a la mente, tú has visto, ya sí que es el topicazo absoluto, pero se han visto las típicas imágenes de famosos o Lady Gaga o no sé qué, todos estos rituales que hacen. ¿Tú crees que los hacen de verdad? ¿O es un escenario así absurdo de internet que rueda?
Mira, yo estoy convencido de dos cosas. La primera, que todo lo de Internet es mentira, Sí, prácticamente. pero también estoy convencido de que mm, cuando te imagines algo, créeme que la realidad siempre te va a sorprender. Y con esto me refiero a, no, o sea, creo que el pensamiento religioso y mágico es algo intrínseco al ser humano. Totalmente. Todos tenemos Sí, sí, un sí, poco sí. ese pensamiento ahí, y aunque seamos escépticos, creo que hay ciertos puntos de ese pensamiento que se aferran mucho a nuestra visceralidad, ¿no? El hecho de que quizás simplemente algo te dicen, mira, esto da suerte, y quizá tú ya inconscientemente lo agarras más fuerte, o lo Sí. frotas, o lo cuidas, Esta o... piedra mágica. Exacto. Sí. Creo que eso está ahí. Y entonces, la gente que llega a ser como Lady Gaga, Beyoncé, gente que está a un nivel de vida que yo jamás entenderé, creo que tienen sus creencias y es muy probable que hagan sus rituales. Pero claro, cuando tú estás en una posición donde el dinero y el poder están alto, dudo que los rituales y las formas de trabajo sean poner un poquito de incienso de copal y encender 2 velitas de té. Claro. Claro, cuando ya llegas a ciertos puntos, es un poco lo mismo que el placer. Es decir, tú cuando eres ultra rico y tienes todo lo que se te antoje en el momento, si quieres, porque tienes todo el dinero del mundo para decir, me apetece comer lo que sea, carne de Kobe es para desayunar, Sí, toma. sí, sí, sí. Cuando eres muy rico puedes conseguir eso. ¿Y qué pasa? Que entonces todo el placer pierde sentido. Y entonces la gente que hace cuando pasa eso, que busca placeres más raros. Entonces yo me pregunto con estas prácticas mágicas de estos grupos, hasta qué punto se aplica un poco la misma lógica. Hasta qué punto ellos ya están tan pasados de vueltas en algunas cosas que a nivel de práctica mágica ya necesitan, no diré sacrificar bebés o adorar a un búho, ¿no? Como hay gente que dice que hacen en algunos lugares, ¿no? Pero que hagan cosas Sí, ¿no? raras. Y que eso también se extrapola al sexo, ¿no? Esas bacanales o todo Exacto, esto exacto. Toma, toma, ponte. Es Sí, en, sí, es sí. en el fondo un poco esa misma lógica, ¿no? El hecho de que una persona que ya se ha podido montar 50 orgías, ¿qué le va a aportar echar un polvo con un desconocido? O sea, en el sentido de Sí, que, sí, 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 de sí. que no es una novedad para esa persona. Entonces, un poco con la magia yo creo que ocurre lo mismo. Es decir, estamos hablando de prácticas que lo que tienen de fondo un poco es el hecho de que cuando la gente no cree en ellas porque las ven suaves, no van a funcionar nunca. Entonces, yo creo que esta gente, si hace cosas, que no digo que no las haga, probablemente no sean rituales sencillos y fáciles. Yéndonos al tema de los sacrificios, sé que al final las conversaciones derivan más o menos a lo mismo, pero antiguamente era más común, Mm, ¿no? Y el tema de sacrificios humanos. ujú. Es real, de facto. O sea, se llegaban a. Sí que es verdad, si nos vamos así a Chichen Itza y todo el Sí, sí, rollo, sí, sí. sí es real. La respuesta es sí. Pero hablo de aquí en Europa, es real. ¿En Europa es real? No lo sé. En otros lugares del mundo sí se lo es, sí que lo es. O sea, y tengo constancia de que se hacen y se practican en A ciertos. día de hoy. A día de hoy, por supuesto. O sea, de hecho, hace poco leí que hubo un grupo de... Claro, me refería al nivel histórico. O sea, a día de hoy hay sacrificios humanos. Claro, claro que hay sacrificios humanos. O sea, y de hecho no hace falta irse tan lejos. O sea, en México, que en México querido, que hemos hablado aquí de él, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Allí se han encontrado gente que pertenece a bandas que han sacrificado gente para O la Santa rituales. Muerte. Sí, por ejemplo, y ningún problema. Y yo como devoto lo digo, o sea, igual que también se sacrificarán personas a Tlaloc y a la Virgen de Guadalupe. Es que en el fondo no es la entidad, es el hecho. ¿Qué pasa? ¿Se sacrifican personas en Europa? Yo no tengo constancia, pues no conozco ningún grupo que haga eso. Pero estoy convencido de que muy probablemente se haga. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo el ser humano es consciente del poder y el valor de la vida. Y cuando tú aplicas el pensamiento mágico, es inevitable que tarde o temprano llegues a la conclusión de que la vida humana es un sacrificio muy preciado y por lo tanto un objeto muy valioso que Claro, ofrecer. claro. Entonces, yo creo que si se hacen, sí, y van a ocurrir, y van a existir siempre, porque aunque sean algo terrible y criminal, obviamente, en el fondo estamos hablando del el máximo pensamiento mágico, que es el de un poco el de matar al rey para que de alguna manera el siguiente año sea mejor. Matar a alguien no deja de ser un poco de te ofrezco ya el último recurso que tengo. El siguiente, y ese ya último sería matarte tú. Pero entonces ya no, Claro, no tiene sentido. Entonces, claro. realmente matar a alguien es lo más de esto. Obviamente, eh,
me remito a las pruebas de que mucha gente que ha hecho sacrificios humanos acaba arrestada, de que quizá también no les van. Pero en ese aspecto de que se siguen haciendo, por supuesto, y criminales va a haber, en Europa yo creo que son muy raros, si hay, deben ser rarísimos, pero no puedo negar su existencia. ¿Te puedo contar algo un poco chungo? Claro, Ayer hablando con una persona, te estoy hablando de algo real que está pasando, ¿eh? vale, Se han dado cuenta que... Te estoy hablando de alguien del mundo de la policía, ¿eh? Que trabaja para el Estado y tal. perfecto. Se están dando casos de desapariciones de niños, pero exagerado. Y no puedo dar nombres de ciudades ni nada, pero hoy, a donde habéis venido hoy, ahí hace 2 semanas se descubrió un zulo con niños. Secuestrados, Sí, vivos estaban. no. Había pruebas, pero los Oh, niños ya no estaban. Había pruebas porque detuvieron a 2 personas. Y ese niño lo habían secuestrado de otro lugar de España y todos los indicios se apuntaban ahí con la tan mala suerte que las personas que investigan al llegar allí hacía solo unas pocas horas que se los habían llevado. Y me Dios, ha dicho que está siendo masivo. Hay que tener mucho cuidado con los niños. no, tal cual. Yo no sé si se está utilizando para esto o no, pero lo que a mí me extraña, porque tú me dices, no, es que es para adoptarlos. No, la gente adopta un bebé. Un bebé, no No. un niño de 9, 7, 8, 9 años. Tráfico de órganos, rituales. ¿Por qué no? O sea, es que no lo veo. Ahí voy. Pero eso es un poco eh, a ver, es como el sacrificio animal. El sacrificio animal sigue existiendo, se sigue haciendo. Sí, Y con el humano es que, claro, gente que bueno, trata de blancas, secuestros, la desgracia humana sí, va donde totalmente. ponemos nuestros pies. Entonces, en ese aspecto, yo me lo creo que esa gente, esos niños secuestrados pueden acabar en situaciones muy turbias, no solo rituales, o sea, un ritual a veces sería el mejor de los fines. Sí, tampoco quiero culpabilizar a nada de No, esto, no, 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 pero no, entiendo que no es una culpa, es más bien sí, el sí, hecho sí. de que realmente, yo lo digo, el esoterismo tiene cosas muy turbias, Claro. porque las tiene. Y yo lo digo, yo no digo, yo cuando digo a la gente no tengas miedo, no es un ignora todo lo malo, no, es un no tengas miedo, pero cuando mires a lo malo, entonces lo que tienes que, no tienes miedo, es responsabilidad. Entonces, decir, ¿qué vas a hacer? ¿Es tu ética esta? No. Pues entonces, responsabilidad, no lo hagas, sé consecuente. ¿Quieres conseguir las cosas a cualquier precio? Tú sabrás, porque quien quiere conseguir las cosas a cualquier precio puede acabar pagando cualquier precio. Mm. Entonces, ahí es donde entramos, ¿no? Donde yo creo que hay que dejar muy claro de que hay aspectos de esto muy turbio, muy turbio. Pero, ojo, eso es igual que cuántos porcentajes de psicópatas hay en un grupo de 100 personas. Uno. Pues lo mismo con el esoterismo. ¿Cuánta Claro. gente loca hay? Pues Claro, no uno de vamos a cada. decir que tú te pones a sacrificar personas, tío. No, 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 no. Por suerte no he tenido la necesidad de hacer eso. ¿Por qué no? Ganas no me han faltado con según qué personas, no negaremos que las ganas no faltan, pero no, realmente el esoterismo aún tiene cosas turbias y sobre todo recordemos que hay países donde la vida humana no vale lo mismo y aquí me voy a ir al continente africano o al americano, ¿no? Donde hay, Terrible. hay lugares donde realmente, por ejemplo, en África, en algunos lugares, nacer albino es una sentencia segura de morirte porque te consideran, no sé si es sagrado o mágico o algo así. Entonces, claro. Vivimos en un mundo donde aún hay gente que muere por acusaciones de brujería y parece como una cosa del siglo XVI, pero no, aún en África y en América ocurren que, bueno, se acusa a alguien de haber hechizado esto y quizá lo apalea todo el pueblo. Ya, tío. Es jodido, es jodido. Ahí está. Vámonos a los rituales. Venga. Sé que tú seguro que tienes algún ritual fetiche que digas esto me gusta, me ha funcionado. Ujú. Ya no quiero entrar en si es más o menos macabro, eso no me importa, sino que sea, o sea, cuál es el cometido de ese ritual y si te ha funcionado, si has hecho alguno así que pueda parecer interesante. Sí. Mira, y voy a contarte mi época de magia del caos, una época de las, ¡Epa! de la- Magia del caos, de las mago más, del caos de nivel 4 de Warhammer. de las más locas que tuve. Mira, yo una vez que estuve haciendo un ritual
hay una entidad, un sigilo, que se llama Linking Sigil. En inglés, sigilo enlazante. Ajá. Es un símbolo que parece como una L y una S. Y es un sigilo que pertenece a una diosa que se llama Elis. ¿Vale? Entonces, yo hice un ritual con esta entidad, con ese sigilo, precisamente para en Barcelona. Además, estaba un ritual que hice en público. O sea, Wow, había personas. teníamos un ritual, teníamos un tío que escupía fuego, teníamos No jodas. un tío que iba, sí, además, como era magia del caos, cada uno iba a su rollo. Entonces, éramos como una pandilla. Fakir, un no sé qué. Sí, éramos un poco una pandilla de locos de Samboy que se habían escapado ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Que estuvimos en un ritual donde el objetivo era como hechizar, vamos a decirlo así, la ciudad de Barcelona para que de alguna manera se convirtiera en una puerta de acceso más a esas fuerzas del caos, que el objetivo de ese ritual en el fondo es convertir la ciudad en un lugar más mágico para que ocurran cosas más raras y de esa manera la gente poco a poco vaya creyendo más en lo mágico y se cree un egregor, ¿no?, de pensamiento de mágico y eso refuerza la magia. Resumen. Entonces, nos fuimos a hacer el ritual en Barcelona, lo hicimos. Para los que queráis saber dónde fue, ¿conocéis Plaza España? Sí, yo sí, claro. Sí, ¿conoces el Palacio de Montjuic? Sí, está arriba, sí. ¿Sabes dónde están las 4 columnas que hay justo antes del palacio? Que hay Sí. una plaza ahí Sí, justo antes de sí, la sí, sí. fuente, pues ahí en medio fue. Joder, O sea, no era nada discreto, eran las 5 de la tarde o algo así. O sea, maravilloso. Nada de bosques, ¿no? Ahí. no, eso era un ritual abierto con un montón de gente para ir así. Entonces, a los pocos días estaba yo trabajando, barriendo, y recuerdo que, pues nada, había un periódico en una mesa, fui a verlo, y que de repente cojo el periódico y digo, y vi el resultado del trabajo mágico que yo había hecho. Y dije, ¿cómo? Dirás. En el periódico, el titular era lo siguiente: Barcelona se convierte en la nueva Ellis Island. ¿Qué dices? Y yo digo, un momento, claro, Ellis Island es la isla que hay en Nueva York, que hace referencia al lugar donde iban los inmigrantes y hacían Sí. pasar. Y digo, claro, de todas las posibilidades que la palabra Ellis saliera en el titular del periódico haciendo Barcelona se convierte en la nueva Ellis Island, claro, me quedé así como, ¿cuál es la probabilidad de que Claro, tío. ese nombre saliera ahí al lado de Barcelona? Y para mí fue un resultado muy interesante. El proceso del ritual fue muy loco, porque ya te digo que fue una consagración, hicimos una procesión, fue bastante... ¿Cuánto hace el ritual este? ¿Cuánto hace? Sería 2014, algo así. Barcelona se ha convertido en una ciudad mágica. Sí, caótica al menos. Sí. Caótica al menos. Estoy seguro que algo removisteis, macho. porque Sí, no, no sé si para bien, ¿eh? Yo ahí lo dejo, no sé si la cagué. no es culpa de los políticos, es culpa No, tuya, tío. la lié parda. La liaste. Entonces, por ejemplo, eso para mí fue como un ejemplo muy claro de, hostia, de que ahí hay algo. Ya, no, pero es brutal, ¿eh? O sea, y fue justo al día siguiente. Ver ese 2 o 3 días, sí. Claro, fue como, Dios. Claro, desde entonces, pues bueno, pues trabajando con esas entidades y demás, muchos de los rituales, ¿no? Como que tuvieron mucho sentido. Entonces sí, realmente eso es un ritual que yo vi un resultado. Luego, otro ritual que puedo nombrar. Bueno, podría hablarte de algunos muy simples, ¿no? Como puede ser una maldición para tapar la boca a alguien. O A taparla, o sea, para que no hable. para que deje de hablar mal de mí. Ah, qué bueno. A veces, o sea, a mí no me importa que hablen mal porque cada uno le hace lo que quiera. Sí. Pero a veces cuando ya pasan al límite de cosas que digo, ya no solo estás hablando mal de mí, estás hablando mal de otra cosa que no me... Pesado. Y pesado, o incluso ya criminal por su parte. Digo, mira, yo no voy a tener ningún problema en coger una lengua de vaca, llevármela a un cementerio y ponerle un clavo ahí en medio y colgártelo en un ciprés. Claro. ¿Lo has hecho? No, en este caso no fue así. O sea, este es un ritual que puedo decir, pues digo en voz alta porque no lo he hecho así exactamente. Vale. Pero sí, exactamente. O yo qué sé, rituales a veces que tienen que ver con conseguir dinero. O sea, un ritual que me hizo mucha gracia, que fue el de los primeros que hice cuando era muy, muy joven. Yo dije, quiero que esta persona me dé 50 euros. Dios. Los conseguí. Y en menos de una semana. O sea, literalmente. Además, no sé ni cómo lo hice, porque además fue como mira, te doy este regalo de repente. No era mi cumpleaños, pero me dieron ese regalo y yo, perfecto, ya está. Hostia. Claro, son esas pequeñas cosas, ¿no? Quiero ese ritual. Yo siempre pido un bizum de 10 pavos, pero nadie me lo hace, tío. Nadie me lo hace.
Haz el de un bizum, haz el de Yo un siempre bizum. digo, un Bizum de 10 euros. Te lo juro, pero no, nunca, no cola, tío. Y nada, y la verdad es que, bueno, de rituales podemos hablar de muchos, pero sí, son una fuerza interesante a la hora de hacer que ocurran cosas. Mola, mola, ¿no? ¿no? Es muy interesante. Oye, vámonos a. Ya estamos llegando al final, pero como siempre hago, con lo friki misterio que soy, todos hemos vivido un momento de miedo o algo así, ¿vale? O que hayas pasado miedo de verdad. También sé que he visto el podcast que hiciste con Fepo, he escuchado la historia del gato, que es brutal. Pero ¿tienes alguna historia así que digas turbia que te hubiera dado, que hayas pasado miedo, tal? Igual no tiene relación con ningún ritual ni nada, ¿eh? Pero que digas, ostras, esto fue algo como paranormal o algo así. A ver, tengo dos. Una donde a ver, había una vez, una vez en Barcelona, que vivían allí mis abuelos y tenían una casa, y mis abuelos murieron, y yo con el tiempo me fui a vivir a esa casa, viví solo, una temporada allí. Y una vez estaba con la pareja que era, la chica que era mi pareja entonces, y estábamos los dos tumbados en la cama, mirando la pared de enfrente, una pared blanca, y eso que de repente veo como por la puerta que quedaba aquí a mi derecha, entra una luz azul que inunda toda la habitación. Una luz azul como, ¿sabes? El flash de la cámara que tiene, Sí, o sea, que lo toca todo. Pues fue esa sensación, pero en un tono azul cielo. Y yo me quedé, qué raro. Y además, recuerdo que lo primero que yo me quedé así mirando el techo y ella me dijo, ¿lo has visto? Y yo le dije, sí. Claro, esa puerta, desde donde entró la luz, daba lugar a un pasillo en forma de L que no tenía ventanas. Y la luz del pasillo era naranja, no era una luz azul. Y digo, no sabía dónde venía. Bueno, me quedé así extraño. La cuestión es que otro día, desde el comedor de la casa, otro lugar, justo precisamente en el punto opuesto. opuesto el punto del pasillo, veo, estando solo, tumbado en el sofá, eran las 3 de la mañana, como curiosidad, en los dos casos es de noche y la madrugada, y en las 3 de la mañana, que veo que esa luz de repente azul, boom, vuelve a aparecer y vuelve a iluminar todo el comedor donde estoy. Claro, yo me quedé frío porque digo, eso no puede venir de la calle porque no hay ningún... O sea, era un edificio que tenía delante otro edificio apenas a 10 metros. O sea, no hay nada de la Ya, ya, calle. ya, Y era ya. un cuarto piso que era como si fuera un quinto. No, era muy difícil que fuera un flashazo azul. No. Y entonces es ahí donde yo no encontraba explicación alguna, pero de repente pensé. Y dije, un momento, ¿de dónde viene la luz? Del pasillo. ¿Y qué pasó en el pasillo? Que aquí murió mi abuela. Hostia. Y dije, hostia, ahí murió mi abuela, justo además en el punto donde había un radiador, porque ella tuvo un mareo, se cayó y se dio un golpe y murió. Sí, o Wow. sea, y claro, y yo dije, hostia, que la luz venga del mismo sitio, porque además es una cosa curiosa que es que a mí me dio miedo, mucho, claro. Claro, A mí claro. me dio miedo, sobre todo cuando me pilló a solas, porque cuando estaba con la chica dije, bueno, al menos no estoy solo. Sí, no, que igual que 50-50. Si nos morimos, no morimos los Se la dos. llevan ahí a lo mejor. Exactamente. Pero cuando la vi solo dije, hostia, aquí, además son las 3 de la mañana, no vas a llamar a nadie, no vas a, ¿sabes? No vas a... Ostras, pero las 3 de la mañana, ¿qué pasa con eso? Sí. Mira, te voy a contar algo, si me lo permites, Ujú, así breve, porque es. A ver si tú tienes respuesta. A donde yo vivo, bueno, yo duermo en el estaba durmiendo en el sofá y escucho. Bla, bla, bla. Bueno, me despierto que casi me tienen que llevar al tanatorio directamente. del El susto. susto. Y se habían caído un montón de libros. Yo aquí tengo libros de todo tipo, de fantasmas, de no sé qué. Y se habían caído de la estantería, una estantería que en la vida, no sé, se cayeron todos los libros. Ujú. Muerto de miedo, me asusto, miro la hora, las 3:73. Oh, yeah. Oh yeah, dices, bueno, casualidad máxima. Tío, al día siguiente, bueno, me dormí y tal, fui al baño, me dormí y tal. Al día siguiente, hablando con un amigo, porque yo ya había empezado el podcast hace un año y algo, hablando con un amigo le digo, oye, o sea, no sé a qué, estamos hablando de no sé qué. Y como yo ya había empezado con el podcast, me dice, tío, pues tengo una historia. Ayer noté como había alguien en mi dormitorio, como que alguien había entrado y me asusté mucho, me desperté, me he despertado, no veo a nadie, voy al baño, me fui al baño y notaba como que alguien le estaba mirando mientras él estaba haciendo sus necesidades, Ujú. muerto de miedo.
Se asusta, abre, empieza a mirar por él vivía solo en Barcelona, además. Vive, sigue allí. Bueno, miedo, notaba que alguien había ahí. Las 3:73. El detalle es que era la misma noche que a mí me había pasado eso y yo aún no le había explicado nada. Oye. Claro, pues ahí es donde yo pienso que probablemente, bueno, y eso es mi creencia, convivimos con entidades que están entre nosotros y que yo creo que están como te he dicho antes, ¿no? En esas otras dimensiones. Y yo creo que a veces nos cruzamos. Nosotros, igual que nosotros podemos ir allí, Sí, sí, ellos sí. pueden venir aquí. Y yo creo que ahí es donde empiezan este tipo de cosas. Y las 3:33 no tengo ni idea qué es. Es el egregor ya de la hora. Pero sin duda alguna, también te diré una cosa. No tiene por qué, pero si la noche, para que te hagas una idea, va de 9 de la noche a 8 o Sí, 9, depende de la época del año, ajá, más o menos. realmente las 3 aproximadamente podrías considerarse uno de los puntos más oscuros de la noche. Claro. Uno de los puntos más al fondo de la noche estás, porque ya has hecho como el sol, ¿no? Ya está ahí a las 3 de la mañana, ya a las 5 ya ves una claridad, pero a las 2 3 ese momento quizás muy... claro, quizá en invierno será antes porque es más larga la noche, pero claro, Sí, sí, es un sí, sí. momento que quizá es Pero importante. es una movida porque hay tantos casos de las 3:33. Sí, O las 3, ¿no? Las Sí, 3. es ahora. También aquí diré otra cosa, que está muy relacionado con lo que se llama los fenómenos daimónicos. Es decir, Mm, lo que vienen siendo ver ovnis, ver una luz del cielo, ¿no? Ese tipo de cosas. Una de las características que tienen como punto central muchas de estas experiencias es el hecho de que se dan de noche o en el momento en el que nosotros deberíamos estar dormidos, pero no lo estamos. Si te fijas, es una hora a la que a la gente le pasan cosas y tiene como punto en común el hecho de que tú quizá deberías estar dormido y no lo estás. y no lo estás, Claro, claro. y de aquí deberíamos pensar incluso de quizá antes la gente vivía cosas más raras o las experimentaba más porque también tenían un sueño bifásico. Es decir, un sueño donde primero dormías 4 horas, luego te despertabas una o dos, luego volvías a dormir otras 4 o 5. Eso mucha gente no lo sabe. En la Claro, época medieval era más así, claro, ¿no? la gente antes se despertaba a medio, rezaba, hacía cosas. Claro, te estás despertando en un momento donde la oscuridad es absoluta. Donde antes la gente no tenía una lamparita ni luces de neón tan bonitas. O sea, claro, Claro, la gente claro. era oscuro. Y en ese punto donde precisamente está en la noche la imaginación disparada, el sistema, de alguna manera la sensación de alerta también, porque la seguridad que nos ofrece hoy en día la noche de Barcelona, aunque quizá no es tanta, Bueno, bueno, Reus, bueno, Reus tampoco. vale, pero bueno, Da igual, a Teruel, en donde Teruel. sea, sí, pero la seguridad de hoy no es la de antes, que Claro, no claro. había ni farolas Ya, en muchos sitios. Entonces, en ese aspecto yo creo que la gente en esas horas, yo creo que vivía más cosas curiosas. Y yo creo que esa hora también tiene mucho eso de relación con nuestra mente, el hecho de que estamos en el punto más, si te vas a dormir a las 10, las 3 sería como una hora crítica, tú deberías sí, sí, estar ahí sí. metido. Y quizás ahí por eso porque ocurren cosas raras, no sé. Teoría. Ah, interesante, interesante. Amigo, vamos a concluir. Em, ¿Tienes algún proyecto en mente, algo nuevo que quieras implementar quizás en Aula Arcana o algún libro, algo que estés montando? Pues mira, ahora mismo sí tengo un proyecto nuevo, uno que tiene que ver con la Santa Muerte, precisamente. Wow, Lo estoy empezando a ver. No quiero adelantar mucho, simplemente diré que va a ser un lugar para devotos y para gente que quiere aprender y por otro lado también quiere, bueno, pues rendirle culto a esta figura. Y por otro lado tengo también bueno, muchos proyectos con Aula Arcana, en el aspecto de que tengo cursos pensados, tengo muchas ideas ahí en mente. Volveré a México en noviembre, así que con Aula Arcana yo creo que no voy a también. parar. Así que, pues bueno, como estés por allí nos cruzamos. Y nada, y la verdad es que, bueno, pues es un proyecto, el más grande que yo creo que ahora tengo más así en la cabeza es el de la Santa Muerte, pero no quiero decir de qué es aún. Es que Va, va, va. estoy ahí, Está está cociéndose, ¿no? cociéndose, sí. Vale. Danos tus redes sociales donde te pueden encontrar, Aula Podéis Arcana, encontrarme en @aulaarcana, con en Instagram. todo seguido, con 2 As. Arcana con C, por cierto, que la gente escribe Arcano con K. No sé si es por el cantante o por otra cosa, no lo sé. Pero es Arcana con C y me puedes encontrar así en Instagram, también en YouTube. Tengo alguna entrevista con algún practicante, alguna cosita que es interesante, si quieres echar un vistazo.
Que no, creedme que mi YouTube es de 3 vídeos, pero bueno, ahí está, si lo queréis. Y por supuesto, si metéis a hablarcana.es, que es la web de Hablarcana, donde podéis ver los cursos, podéis ver lo que hacemos, y ahí está para vosotros. Pues genial. Muchísimas gracias. Una charla maravillosa. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de haber venido, y un gustazo. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Cuídate mucho. Hasta luego, Zagales.